de vivir como Dios manda. Yo no sé qué ha producido en ti esta palabra. Este es el quinto mensaje expresando el corazón del apóstol Pedro en toda su carta de segunda de Pedro, en la que de varias maneras se hace una mención o una referencia directa a la realidad de vivir como Dios manda. En ese sentido, nos hemos dado cuenta de que Dios nos manda a vivir una vida santa, que para este mundo es algo imposible, algo inconcebible, porque no conocen a Jesucristo el Señor. Porque la única manera como esto es posible que nosotros podamos vivir una vida santa es por la obra de Jesucristo en la cruz. Solamente por su obra, por su sangre sobre nosotros. Amén. Vimos que no solamente hay que vivir una vida santa, sino que hay que vivir por el conocimiento, que toda esa capacidad, todo ese poder y todas esas bendiciones son por el conocimiento de Él. Hablamos de que sin Cristo no hay cristianismo, tan sencillo como eso. Si no crecemos en el conocimiento de Cristo, estamos en la actividad equivocada, en el lugar equivocado. Necesitamos crecer en el conocimiento. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Amén. No solamente aprendimos que es una vida santa, que es por el conocimiento de Él, pero también aprendimos que Dios nos ha dado maravillosas y magníficas promesas. ¿Recuerdan? Dios nos ha dado sus promesas, las promesas para que nosotros, por esas promesas, tengamos la fuerza, tengamos la capacidad, tengamos los recursos que necesitamos para caminar con Él, para vivir con Él. Amén. El día de hoy vamos a hablar de vivir como Dios manda, pero ahora enfocando un evento crucial para la historia de la humanidad. Es el evento en el que las cosas van a cambiar de una vez y para siempre. En el capítulo 3 sabemos que Él nos habló de los falsos profetas, de que tenemos que estar en el entendimiento de que Dios salva, pero Dios también castiga. Porque no queremos hablar de nada negativo. Pero hay falsos maestros, lo vimos en ese capítulo 2. Y todo el capítulo 2 entero enfatiza la realidad de la posibilidad de la caída. Y de que aún de dentro de nosotros mismos pueden provenir falsas enseñanzas, falsas teorías, falsas personas que Dios va a castigar en su debido tiempo. Pero el día de hoy vamos a hablar de el día del Señor y más específicamente sobre la realidad de que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Lo dice ahí en el capítulo 3, los versículos 10 al 13, que el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo esto será destruido de esa manera,
no deberían vivir ustedes como Dios manda. Fíjense cómo el tema resalta así en diferentes momentos y en diferentes expresiones del corazón del abuelito Pedro. No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable, y vuelve y recalca el primer elemento que nos ha dado en esta carta, de que tenemos que buscar, aspirar, vivir la santidad. Siguiendo una conducta intachable, que hay mucha gente que dice, no, eso no va a ser nunca. Y esperando ansiosamente la venida del Hijo, la venida del día de Dios. Ese día, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Estamos claros, mis hermanos. En el capítulo 3 de su carta, el abuelito Pedro continúa abriendo su corazón para proteger a sus amados hijos y hermanos en Cristo. Pero prestemos atención a cómo él lo hace, no con una estrategia humana de guerra, de que agarren las armas y vámonos para esta esquina, para esta otra. No. Más bien llama nuestra atención a lo que se nos ha dicho en el pasado, en los primeros, en los versículos 2 y 3 de ese capítulo 3, él dice, he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra, con una mente sana, con una mente limpia, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Dice Pedro, recuerden. Tú sabes, yo he visto mucho a través de mi vida cristiana de que nos acostumbramos a venir a la iglesia y en vez de crecer en el conocimiento de Dios, lo que hacemos es que no nos esforzamos, como nos dice el abuelito Pedro muchas veces, sino que cada vez que tengo una duda, pues vamos a preguntárselo al otro hermano que sabe más que yo, o vamos a llamar al pastor. Él se las sabe todas, ¿verdad? Entonces, no crecemos. No vamos donde el Señor, no nos arrodillamos delante de Él y le decimos, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que quieres decir con aquello? No investigamos y por tanto no crecemos. Pero el apóstol Pedro nos dice que debemos de recordar dos cosas. Número uno, las palabras de los santos profetas en el pasado. Hay gente que dicen que borran todo el Antiguo Testamento de la Biblia. Dice, eso no se necesita. Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero sin embargo, aún el gran defensor de la gracia, el apóstol Pablo, dice lo que se escribió en la antigüedad para nuestra amonestación se escribió y para que recibiéramos esperanza con las escrituras. Y el Señor Jesucristo le dijo a los que estaban alrededor de él, ustedes escudriñan las escrituras porque ellas son las que dan la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el mismo Señor Jesucristo dice, si ustedes analizan el Antiguo Testamento, eso lo va a llevar derechito donde mí. No es que borremos el Antiguo Testamento. Para entender el Nuevo, necesitamos el Antiguo. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 3? Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ¿dónde tenemos el testimonio de la serpiente que fue levantada en el desierto? En el Antiguo Testamento. Y entonces entendemos la realidad de Cristo levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así que el apóstol nos dice, recuerden la palabra de los santos profetas en el pasado y recuerden el mandamiento que nuestro Señor nos ha dado por medio de los profetas. El Señor Jesucristo vino y actualizó las cosas. O sea, Él cumplió la ley por nosotros, dio su Espíritu Santo y encomendó a los apóstoles a que nos enseñaran cómo vivir los resultados de su obra en la cruz. Pero si yo vengo nada más para que me digan tus pecados están perdonados, vete a tu casa a bailar y sigue viviendo como vivías, realmente no estoy aprovechando, realmente no estoy viviendo el Evangelio. Necesitamos recordar, estos son días de conflictos, estos son días de confusión, estos son días en que parece que pensamos con los huesitos de los pies. ¿Qué necesitamos? Necesitamos recordar lo que los profetas dijeron. Necesitamos recordar lo que nuestros apóstoles aprendieron del Señor para pasárnoslos a nosotros. Y en ese sentido, el día de hoy nos está hablando de los últimos días. Los últimos días. Hay bastante material para considerar con respecto a lo que dijeron los profetas y lo que nos enseñan los apóstoles, y son parte de la formación que todo creyente debe recibir a través de toda su vida en esta tierra. Toda la vida uno aprende. Yo soy pastor, tengo no sé cuántos años. Deja ver, yo tengo ya más de 40 años en el Señor y todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo. Pero el abuelito Pedro dirige nuestra atención a una parte del tema en particular, y es la venida del Señor y su acogida en el mundo. En los versos 3 y 4 dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Así dicen los que se burlan, así dicen los que se mofan, y yo lo he oído a través de mi vida cristiana. Por el contexto es evidente que la referencia a los últimos días se refiere a una porción de tiempo cuando el juicio de Dios va a caer en este mundo para establecer el destino final de la creación. Fíjense en las referencias, cuando ustedes van a ese capítulo 3, en el versículo 7 habla del día del juicio y de la destrucción de los impíos. En el versículo 10 dice que en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. En el versículo 14 de ese capítulo 3 dice que nos esforcemos para que Dios nos halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Ven? El apóstol nos ayuda a enfocar y a mirar el futuro. Ok, hoy tienes un problema. No tienes lo que quisieras tener en este sentido. Tuviste un problema con aquel hermano los otros días. Hay oportunidades para esto, hay oportunidades para aquello. ¿Qué vas a hacer? El apóstol nos dice, enfócate. Vienen días de juicio. Y para llegar allá en la manera que tienes que llegar, tienes que esforzarte para vivir esa vida intachable, para vivir esa vida santa y vivir en paz con Dios. Es un llamado del apóstol. De una manera o de otra se hace referencia a la realidad de que un día habrá un juicio en el que unos se salvarán y otros se perderán. Hay gente que no le gusta oír esto, pero es así. Lo dice su palabra. En esto también hay una referencia a lo que conocemos como la creación física. Los cielos y la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Serán destruidos por fuego. Y claro está, hay una exhortación a que estemos preparados para ese día. ¿Qué vamos a hacer?
buscar la vacuna del COVID, juntar mucho dinero en el banco, a ver si le damos una mordidita a alguien para que nos dejen entrar al reino, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a hacer como el impío? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No hay nada que, ¿verdad?, que perseguir, simplemente vive el momento. ¿Saben? Peor que eso, ahí mismo dentro del tema de los últimos días, se habla de la burla, la mofa. Lo dice bien claro, deben saber que en esos últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. Ok, quizás usted diga, sí, bueno, siempre va a haber gente que se burle del evangelio y bueno, pero eso no es nada uno, ¿verdad? Como decimos nosotros, las palabras se toman de quien las dice, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sepan que una de las evidencias más comunes de nuestra naturaleza caída es la tendencia a burlarnos de otros cuando sentimos que nosotros estamos en control, cuando sentimos que hemos ganado el enfrentamiento. Cuando vemos la desgracia de otros, especialmente cuando nos sentimos una clase aparte o una categoría distinta o la religión mía es mejor que la tuya, es muy común que nos burlemos. Hay gente que se burla del diablo. También usamos la burla como un disfraz de nuestros temores o inconsistencias. Cuando no hemos hecho nuestra tarea sobre un tema, solemos esquivar la confrontación con burla, con un relajo. Ah, tú sí eres, tú eres un angelito, te salieron alas. Nos reímos y desviamos la atención porque en verdad estamos frente a un tema que nos confronta y nosotros no queremos responder. Sepan que cada vez que el pueblo de Dios se desviaba del camino y desechaba a Dios, una de las consecuencias más comunes era que se convertían en objeto de burla. En Primera de Reyes, cuando Salomón, en el capítulo 9, Salomón hace un pacto con Dios cuando le presenta el templo que él ha construido para el Señor. Vienen estas palabras que le dice el Señor, que está en la conversación entre Salomón y el Señor. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a su propio pueblo? Como quien dice, no es verdad que hay ningún Dios. No es verdad. En Segunda de Crónicas, el rey de Ezequías está llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento y al retorno a la adoración a Dios. Y en el versículo 7 de 2 de Crónicas, capítulo 30, dice, no sean como sus antepasados ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor Dios de sus antepasados. Por eso Él los convirtió en objeto de burla, como ahora lo pueden ver. ¿Saben algo sobre la burla? La burla parece sencilla, pero la burla persigue un fin y es negar la realidad de Dios. En el Salmo 42:10,
El salmista decía, mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Ah, a ver, no tienes mucho dinero. ¿Dónde está tu Dios? A ver, estás enfermo. Ah, ¿dónde está tu Dios? Oh, no tienes la iglesia más grande, más bonita y más llena de gente. ¿Dónde está tu Dios? Bien dijo el abuelito Pedro en el capítulo 2 que entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Al mismo que dijo, amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Estrecho es el camino que lleva a la vida y son pocos los que entran por él. La burla es un instrumento más poderoso de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y su efecto trasciende la capacidad profesional del individuo. Hay muchas cosas en nuestros días que están cabezas para abajo y pies para arriba, porque hay quienes manipulan con la burla. Hay quienes manipulan e intimidan con la burla. Hay un reconocido psicólogo llamado Paul Bitts, que nació en el 1935, psicólogo americano con gran capacidad, con muchos títulos, es profesor emérito de la Universidad de Nueva York. Y hablando de su trayectoria espiritual, porque él nació dentro de una familia presbiteriana, pero después se hizo ateo. Y hablando de su trayectoria espiritual, Paul Bitts, en un discurso que dio en la Universidad de Florida en 1995, confesó lo siguiente: la razón principal por la que yo quería hacerme ateo fue mi deseo de ser aceptado por los psicólogos poderosos e influyentes en mi campo. ¿Entienden eso? Él se quería ser ateo para ser aprobado por los otros. En particular quería ser aceptado por mis profesores de las maestrías, confesó Paul Bitts. Y él se graduó, hizo su maestría, hizo su PhD en psicología de la Universidad de Stanford. El hombre se graduó y todo, pero su carrera tuvo cambios significativos con su conversión a la fe cristiana en los años 70. Su carrera cambió totalmente y él estuvo envuelto en la controversia nacional del descuido de la fe, de la religión, especialmente del cristianismo, y dentro del campo de la psicología se le conoce en su gran defensa y análisis de la psicología y el cristianismo. Pero ustedes se fijan cómo es la cosa. Este señor llega a ser profesional a nivel de doctorado, pero en todo esto, con el ánimo de progresar y de ser aprobado por sus ¿cómo se llama? No colaboradores, sus compañeros de carrera, colegas es la palabra, por sus colegas. A mí me venía peers, y yo quiero colegas, gracias. Por ser aprobado por su colega, un hombre que está caminando para una maestría y para un doctorado, abandona la fe de sus padres para hacerse ateo. Ustedes se fijan cómo la burla
tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, porque de repente esta gente se convierte en las autoridades de tal institución y de esta otra institución que determinan el curso de una sociedad. Pero sin embargo, concepciones fueron abrazadas, empujados por el temor a la burla, no por convicciones sobre hechos verdaderamente científicos o resultado de sus estudios. Entonces, mis hermanos, la verdad es que hay mucha gente que no son creyentes porque no soportan las consecuencias de su fe. Aún hay creyentes que se doblegan a la cultura por temor a la burla y las presiones políticas o sociales. La Biblia, hay gente que la está desechando en estos días, y las enseñanzas de la palabra en materia de género, en materia de aborto, en materia de matrimonio, porque quieren ser aceptados. Y no por Dios, sino por los hombres. Y de repente esa gente llega al Congreso, de repente esa gente llega a la presidencia, de repente esa gente llega a la, ¿cómo se llama? A la Institución Mundial de la Salud. Esa gente produce leyes. Punto importante que el abuelito Pedro dice, pero presten debida atención. En los versículos 5 al 7, él nos habla de que a pesar de la burla, Dios está en control y él juzgará. Dios es que tiene el poder. Dios es que va a emitir el juicio. Precisamente eso el apóstol Pedro dice que no lo olvidemos. Dice que esa gente, malos maestros o afectados por la burla, intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Hay un par de cositas aquí que yo quiero que no dejemos pasar por alto. Y número uno es que el apóstol Pedro nos da hechos reales y poderosos para que nosotros tengamos una fe firme. Pero también nos insiste, si esos hechos fueron reales, prepárense porque viene otro juicio. Porque si ustedes no se han dado cuenta, el diluvio fue juicio sobre la tierra, juicio sobre la humanidad. Lo cambió todo. Quedaron 8 gentes vivas. No es su esposa, sus hijos, los hijos de sus hijos. Necesitamos recordar que el mundo fue destruido por agua, que no es invento de último minuto, que no es una religión loca que nosotros hemos abrazado, que no tiene sentido y que no tiene fundamento. Se lo inventó fulanito y nos dio un lavado de cerebro y ustedes todos están así. 1, 2, 3 para la derecha, 1, 2, 3 para la izquierda. Aquí está mi dinero, cójalo todo. No. Puede parecernos increíble, pero hasta los científicos tienen evidencia de lo que dice la palabra de Dios sobre esto. ¿Sabías que hasta en las elevaciones más altas, como los Himalayas, de las imágenes que ustedes tienen delante de ustedes, los montes Himalayas tienen 29,000 y un poquitito más de pies de altura sobre el nivel del mar? Y en esas montañas se han encontrado restos fósiles de peces marinos, como la foto que ustedes están viendo.
en una montaña de 30,000, casi 30,000 pies de alto. Peces, fósiles de peces. ¿Cómo rayo llegó un pez de 30,000 pesos pies más abajo a 30,000 pies más arriba? Cuando aún estas montañas están haciendo cientos de millas de distancia del mar más cercano. Ella dice amén. ¿Cómo llegó eso allá arriba? Eso se llama evidencia. Se llama evidencia. Y la pregunta lógica es, ¿cómo puede ser eso? Bueno, los que no creen en la palabra de Dios responden con lo que no dejan de ser teorías imposibles de comprobar. Si ustedes leen el artículo que yo le estoy poniendo ahí, van a encontrar que hablan de lo que voy a llamar un movimiento continental o continental drift, que básicamente considera la idea de que la distribución de agua y tierra en el globo terráqueo era diferente y le tomó cientos de millones de años para que un evento geológico de dimensiones gigantescas ocurriera. Y en ese evento, porciones de la tierra se desprenden y porciones de la tierra chocan una con otra, comprimiéndose tan fuerte, ¡boom!, que la tierra sube para arriba y se crean las montañas. Claro, entonces cuando chocan salen montañas de debajo del agua y entonces en esas partes habían peces y esos peces eventualmente se fosilizan y eso los encontramos. Yo creo que estoy haciendo una referencia muy apropiada cuando lo llamo teorías imposibles de comprobar. Especialmente con el método científico, porque para que se compruebe con el método científico, ¿sabe lo que tiene que pasar? Hay que repetirlo otra vez. Eso es ciencia. Parte de la metodología donde se describe el método científico es que usted pueda llevar el experimento a un laboratorio, ponerlo en una probeta, repetirlo, ver que se comprueba y que sí es verdad. No pueden comprobarlo. Entonces, por el otro lado, la Biblia nos dice, en el libro de Génesis, capítulo 1, los versos 9 y 10, que Dios dijo que las aguas de debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca a lo seco, y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, al conjunto de aguas lo llamó mar. Punto. Y Dios consideró que esto era bueno. Y cierto es, no les estoy engañando, yo no puedo comprobar esto científicamente. No. Pero me encuentro con evidencias como esos fósiles que me dicen cómo rayo llegó este pez al tope de esta montaña. Tuvo que haber ocurrido algo, pero entonces en la Biblia también aparece en Génesis capítulo 7 que desde el versículo 17 que el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra, las aguas crecían y amontaban cada vez, pero el arca se mantenía encima de la tierra, las aguas crecían, el arca se mantenía a flote sobre las aguas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. Yo no sé si ustedes se han fijado, dice que el nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Si ustedes se han fijado que cuando meteorología nos habla en nuestros días de que hay una pulgada de agua que cae en lluvia, hay problemas. Una pulgada que cae en, no sé, media hora de buena lluvia o quizás menos. Y dice la palabra que llovió
torrencial durante 40 días, 40 noches. ¿Sabes? Yo no he oído mucha discusión sobre si es posible que en 40 días y 40 noches lloviendo bueno se puede cubrir el globo terráqueo con agua. No he visto mucha discusión en ese sentido, porque es posible. Pedro nos dice que intencionalmente olvidan que desde los tiempos antiguos por la palabra de Dios las cosas se definieron y por lo tanto de la misma manera se definirá el futuro. Si ese fósil que está ahí es evidencia del diluvio, es evidencia del juicio que Dios hizo en el pasado, de la misma manera Dios ha anunciado un juicio para el futuro, ya no con agua, sino con fuego. Pero claro, pastor, usted está chapado a la antigua, usted está desubicado. ¿Cómo usted va a tratar de meterle miedo a la gente y de estar hablando de cosas negativas cuando es de cosas positivas que tenemos que estar hablando? Bueno, lo que pasa es que mi compromiso como predicador de la palabra de Dios no es para hablar de cosas positivas, es para hablar la palabra de Dios. La iglesia depende de la revelación de Dios, no de la psicología del pastor. El verso 7 dice, por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Nosotros decimos en español, no me acuerdo un proverbio de que cuando le pasa algo al vecino, usted ponga su barba en remojo, como quien dice, usted empiece a ver si a usted le va a pasar eso también. Tú eres muy joven, muchachita. Ay, 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 ay. Pero ¿saben qué? Sí hay algo positivo. Sí, Dios quiere salvarnos. El deseo del corazón de Dios y toda la motivación del abuelito Pedro con este tema es para que recordemos que hay oportunidad de salvación. Oportunidad de salvación. Por eso dice la palabra ahí en los versículos 8 y 9, que es la próxima imagen, que no se olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Ven? Cuando la maldad nos ofusca la mente, no nos damos cuenta de la gran misericordia que Dios tiene con nosotros, del gran amor que Él siente por su creación. Y específicamente estoy hablando de la humanidad. No quiere que nadie perezca. Ese es el corazón de Dios. No estoy predicando aquí qué bueno que se va a quemar el impío. No es eso lo que estoy predicando. Estoy diciendo que la palabra de Dios establece que hay un juicio y el abuelito Pedro nos los está diciendo para que nosotros nos enfoquemos, nos esforcemos en vivir una vida intachable y santa. Y que no nos llevemos de los que se burlan de ¿a dónde está? Él no dice que viene porque no acaba de llegar. Bueno, él no acaba de llegar porque está esperando que algunos se arrepientan. Él quiere la salvación de los seres humanos. Simple y sencillo. No tarda en cumplir su promesa. Pero de todas formas, el abuelito Pedro es bien claro. Así como hubo un juicio con el agua, que se acabó el juego por lluvia y empezó de nuevo con Noé y su familia, va a haber
un momento en que toda esta confusión, en que toda esta tiniebla causada por nuestro abandono del camino de Dios, va a encontrar la consecuencia funesta de el juicio y la perdición. El Señor vendrá, el día del Señor vendrá. Dios quiere la salvación, pero Dios tiene marcado en su calendario y en su reloj un día en el que el Señor vendrá. Y oye cómo dice que vendrá. Los versículos 10 al 13 del capítulo 3 dice que el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿Cómo es que viene un ladrón? Cuando tú estés dormidito o cuando tú no estás en la casa, ¿verdad? Cuando tú no estás pendiente de que él anda por ahí, el ladrón acecha. Y dice, así es que viene el Señor. Y lo dice en otras áreas de la Escritura, que la gente estará involucrada en sus quehaceres y los solteros casándose y los otros viviendo, bueno, debía de decir, y los casados divorciándose. Todo el mundo entretenido con su propio lío. El día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y dice el abuelito, ya que todo esto será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Porque en ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán en el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Aleluya. Aleluya. Sí, ahora mismo todo el mundo está asustado. Ahora mismo la gente está loca. Estamos matando niños como si estuviéramos, ¿cómo se llama? Cogiendo peras de un peral. Cosas no tienen sentido. Y los adultos no se ponen de acuerdo. ¿No? Todo el mundo está plenamente convencido del opuesto del otro y todo el mundo tiene la razón. Para vivir como Dios manda necesitamos tener claro en la mente que el día del Señor vendrá. Hoy te vas de aquí para tu casa o para donde vayas, pero que resuene en tu mente, el día del Señor vendrá. ¿Puedes repetirlo conmigo? El día del Señor vendrá. Es necesario que recordemos que el juicio de la maldad es inminente y el mundo que conocemos será destruido con todo lo que contiene, porque solo con una mente clara sobre eso podremos responder apropiadamente a la pregunta de los versos 11 y 12 que dicen, ya que todo esto será destruido de esta manera, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. No, 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 no. Esta es la época de las alternativas. Yo quiero escoger lo que yo quiera. Yo quiero ser libre para hacer lo que quiera. Y nos ofuscamos en tanto en eso que si lo que yo quiero, tú estás en el medio y no me dejas cogerlo, yo te mato y te quito del medio. Estamos confundidos. En resumen,
en resumen, con ese texto que está ahí, todo va a ser destruido por el fuego. ¿Pueden decir eso? Todo va a ser destruido por el fuego. Entonces, pero Dios nos dice que necesitamos vivir como Dios manda. ¿Podemos decir eso? Necesitamos como Dios manda. Eso quiere decir con una conducta intachable. ¿Pueden decirlo? Conducta intachable. Esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Así es que se vive como Dios manda. Una vida santa, una vida en control, con dominio propio. Y loco porque suene la trompeta. Que suene la trompeta. Porque en otros análisis de los eventos futuros va a sonar una voz que todo el cristiano la va a escuchar. Y los muertos en Cristo se van a levantar primero, dice Tesalonicense. Y lo que queremos, si estamos vivos. Si no estamos vivos, nos vamos primero. Pero el que esté vivo para ese tiempo, dice que también no se va a quedar atrás, sino que va a ser arrebatado. Nos vamos a juntar en el aire con el Señor y así estaremos con el Señor para siempre. Bendito el nombre del Señor. Esta palabra, todo va a ser destruido por fuego, necesitamos vivir como Dios manda. Y la última expresión que vamos a repetir es que hay promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Digamos eso, hay promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Que no se te olvide. Yo sé que en la época moderna se recomienda ser positivos y no tratar de estimular con el temor a nada, pero es evidente que el ignorar las consecuencias de nuestro rechazo a las advertencias de Dios es una tontería. Es un gran error. Que digamos, no, vamos a concentrarnos en lo positivo. Entonces, ¿para qué Dios no los dijo? ¿O es que yo sé más que Dios? ¿O es que los psicólogos saben más que Dios? Primera de Tesalonicenses 5:4, hablando del mismo tema, dice: ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. No, nos vamos para casita pensando a quién tengo esperándome allá que yo quiero que se vaya en ese viaje. Cuando vaya mañana para el trabajo, ¿a quién voy a ver hoy? Que tengo muchas dudas de que conozca al Salvador. Dios nos los dice para que eso nos estimule, para que eso provoque un comportamiento nuestro. Somos dichosos, no estamos en oscuridad, pero saber no es hacer. ¿Se entiende eso? Hay muchas cosas que yo sé y no les hago caso. Así que por última vez, el tema que hemos estado hablando por casi 2 meses es que tenemos que vivir como Dios manda. Vivir como Dios manda. Este capítulo 3 termina los versículos 14 al 18 y esto es lo que dice. Queridos hermanos, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, oye lo que es importante entender, que tú no vas a traer el día del Señor. Tú no le vas a jalar una pierna para que Él llegue antes,
ni le puede cerrar la puerta para que llegue después. No, eso no son cosas que nosotros podemos hacer. Tú no vas a determinar que haya juicio o que no haya juicio. Eso tú y yo no lo podemos hacer. Pero lo que sí nos dice el abuelito Pedro que hagamos es: esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ahí nos vamos para México, porque hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente, esto es, medítenlo cada día, anótenlo aquí, pongan los versículos que ponen en Facebook, pongan eso. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Ellos se burlan de que Él no ha llegado todavía, cuando en verdad se están burlando de la misericordia de Dios por ellos mismos. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. Eso sí podemos hacer nosotros. Eso puedes hacer tú y podemos hacer yo. Alerta. ¿Cómo es alerta? Cuando un país está alerta, tiene todos los radares prendidos, las luces en donde están los lugares oscuros, los puestos de las fronteras, con guardias velando día y noche. Manténganse alerta. No solamente estén alerta hoy, no, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos. Y eso es una cosa importante, que entendamos que estos falsos maestros y estos que están confundidos y estos que están acomodados, todo lo que quieren es libertad. Yo no quiero darle cuenta a nadie, yo quiero hacer lo que yo quiera. Eso es un rasgo distintivo de los que se pierden. Ustedes son muy religiosos, muy legalistas y ay. Todo es bueno, todo es bueno. No lo hizo Dios todo. No, Dios no lo hizo todo. Hay cosas que nosotros hemos hecho después que Dios hizo. Manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Hay gente que no cree que se puede caer, pero de muchas maneras la palabra nos dice: el que esté firme, mire que no caiga. Sí, nos dice que el poder del Señor está disponible para ayudarnos, que el que comenzó la buena obra la terminará en nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero en lo que se respecta a nosotros, nos dice: esfuércense, conducta intachable, estén alerta para que no caigan. Más bien crezcan, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria ahora y para siempre. Cuando nosotros fuimos al retiro de vida 1, establecimos unos parámetros que nos ayudan a crecer. Y si yo traigo uno de los puntitos que hay ahí, quizás de los más sencillos, de los menos profundos, de repente nosotros vamos a estar incómodos y en una posición difícil. Porque, por ejemplo, una de las cosas que le sugerimos o que le pusimos como algo que te va a ayudar a crecer es que leyeras un libro.
Y si yo te pregunto, en estos últimos 4 años o en los 2 años de COVID, ¿cuántos libros leíste? ¿Cuántos libros estamos leyendo? Y lo digo porque yo también tengo que hacer eso mismo. Y me doy cuenta cuando lo estoy leyendo, saboreo la bendición, saboreo la liberación, saboreo la luz. Y me doy cuenta que estoy creciendo, aunque sea una uñita a la vez. Una uñita a la vez. Pero vamos para arriba. Eso es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. De que el Señor viene, cuándo viene y a quiénes van a juzgar, eso es responsabilidad de Él. Pero crecer es mía. Así que, en resumen del asunto, y es lo que ustedes tienen en su pantalla ahora mismo, en resumen, en cuanto a vivir la vida como Dios manda, en cuanto a estar preparados para el día de Dios, en estos últimos versos que leímos del 14 al 18, el apóstol nos dice que observemos su insistencia. Dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ahí tienes una tarea en la que tienes que esforzarte, en la que tienes que sudar, en la que tienes que invertir lo que sea, en la que tienes que buscar un hábito que te ayude a lograr eso. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Hay un buen estímulo. No te lleves de la burla. La burla es confusión. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que lucha por eso que tú amas, lucha por eso que están a tu alrededor, a los que Dios te llamó a ser luz y sal. Manténganse alerta, no sea que arrastrado por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad. No bajes la guardia. Puedes resbalar y caer, resbalar y caer. Más bien, finalmente en el verso 18, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así se vive como Dios manda. El día del Señor vendrá. Esta es la vida que necesitamos llevar y que es evidentemente diferente a lo que el mundo vive. El mundo solamente está pensando en cuánto dinero, en cuánta casa, en cuántas vacaciones, en cuánto placer. Recuerden que libertinaje es una palabra clave para nuestra destrucción. Libertinaje es libertad antojadiza, libertad ilimitada, libertad desconsiderada, sin restricción. El día del Señor vendrá. Vamos a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Tú eres bueno, tú eres santo. No hay burla, no hay burla que se reduzca, que no se reduzca, se disminuya hasta desaparecer y convertirse en un acto evidente de arrepentimiento, en un acto de
desconsiderar valores previos para reconocer tu bondad, tu paciencia y tu misericordia. Padre bueno, queremos vivir como tú mandas, queremos ser tu iglesia y mira cuántos problemas, Señor, cuántos problemas para la organización, cuántos problemas para aún, aún congregarnos como tú mandas en tu palabra, servirnos unos a otros con los dones espirituales que tú nos has dado, ser luz a este mundo que está en tantas tinieblas. Perdónanos, Señor. Y yo te pido que tú levantes a cada uno de nosotros que estamos aquí, que levantes a cada uno que está escuchando tu palabra, que tu reino se revele, se expanda y el perdido pueda recibir la luz de tu evangelio a través de tu iglesia como tú has diseñado. Y podamos extender tu reino, podamos complacerte, complacer tu corazón y tu deseo de que no quieres que nadie se pierda. Danos, Jehová, la capacidad para vivir una vida intachable delante de ti. Ayúdanos a amarnos como tú mandas. Ayúdanos a perdonarnos como tú nos has perdonado. Y que tu Espíritu, Señor, nos dé la templanza, el dominio propio como tú así lo has dicho, para que venzamos nuestra propia naturaleza, te santifiquemos en nuestros corazones y caminemos en integridad para tu gloria y para nuestra victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Pueden ponerse de pie y adorar a Dios. Pónganse